Bueno, José, te mando más o menos lo que te comentaba. En realidad, esto que te decía yo es casi la maqueta de por dónde va la idea mía, ¿viste? De mostrar lo que es el master plan y los proyectos urbanos. Y llegó hasta el punto del proyecto, digamos, específico. Bueno, ahí está un poco la portada. Yo te voy comentando más o menos. Bueno, el prólogo lo voy a armar después, una vez que tenga ya todo avanzado el TFC, la introducción lo mismo. Y lo que quiero empezar a comentar es el tema del macro tema, que fue la vulnerabilidad. Y ahí hay una definición de las tantas que existen, ¿no? Porque hay un montón de definiciones. Y la que hago hincapié es esa, que es un estado de exposición que tenemos todo como sociedad, como individuo, a lo que puede pasar, un riesgo externo, digamos, que podemos estar afectados, y bueno, y cómo nosotros tenemos la capacidad de defendernos de esa situación. Eso como una pequeña definición. Bueno, después también acá hay dos puntos que son más que nada de reflexión, porque el proyecto urbano, yo quiero hacer hincapié, digamos, como una palabra clave, lo que vendría a ser la comunidad, cómo es trabajar en comunidad y demás, y también el otro texto, la otra parte también hace un poco a la identidad, que son como los puntos que yo quiero, que veo como muy fuerte dentro de este, supongo que debe ser entre todos los, eh, los barrios eh, que fueron creados de esta manera, ¿no? Que tienen mucho carácter, mucha identidad. Y que tienen mucho trabajo de comunidad también. Así que esos dos textitos los corregiré un poco, los bajaré, pero bueno, más que nada son reflexiones en ese punto. Después esta es una diapositiva que lo que me gustó a mí es la definición de Wilczek-Chaux, que habíamos visto nosotros en urbanismo, que en realidad toma como una vulnerabilidad global, la definición habla como una vulnerabilidad global, como definición, o sea que existen distintas vulnerabilidades que sumadas nos termina dando un grado de vulnerabilidad global. Habla de una vulnerabilidad ecológica, digamos, cuando cierto sector o algo está afectado por alguna situación que puede estar afectando la parte ecológica. También una vulnerabilidad alimentaria, bueno, ahí la palabra lo dice, ¿no? En el tema de cuando existe déficit en ese punto, institucional, por ejemplo, toca un punto institucional, cuando, por ejemplo, las instituciones no ayudan a la comunidad o al sector a poder afrontar ese tipo de vulnerabilidades, cuando hay, digamos, un déficit ahí, bueno, educativa, económica, digamos que son diferentes, que el conjunto te dan una definición de vulnerabilidad global. Y en este caso, a mí me gustó abordar, teniendo en cuenta esta, que es una definición tan global, lo de la vulnerabilidad, este trabajo que hace este fotógrafo, Johnny Miller, que en realidad él plantea que muchas veces nosotros cuando transitamos un sector o vivimos en una sociedad, muchas veces la mirada peatonal, digamos, no sé si es porque nos acostumbramos o no logra, no logramos ver qué es lo que realmente sucede. Entonces él hace un trabajo con fotografías, muy buenas fotografías que él hace desde altura. Entonces en la altura él dice que se ven los contrastes, ¿no? Y lo que me llamó la atención, o lo que me parece interesante de todo esto, es que uno puede ver, ahora vamos a ver unos ejemplos, pero uno puede ver alrededor del mundo como que las situaciones siempre son las mismas, o sea, se detectan siempre los mismos elementos. Hay bordes que identifican claramente un sector y el otro, también hay necesidades. Parece que estás viendo algo que sucede en África y podrías tranquilamente trasladarlo a lo que sucede en el conurbano o el mismo Bahía Blanca. Así que esto me parece como interesante de mostrar. Y el primer ejemplo
también, como otra cosa, dentro de los mapas de vulnerabilidad global, de la definición, Sudáfrica tiene como los índices más altos de vulnerabilidad global. O sea, está afectado por varios de estos puntos de vulnerabilidad, digamos. Uno de los casos que me pareció interesante es por ejemplo, el asentamiento Kiasan, que se ve claramente una ciudad formal, un sector que tiene ciudadanía, y un asentamiento siempre irregular, siempre con un trazado, con una trama que no admite, bueno, toda la problemática, ¿no? Cuando no tenés un trazado formal, que empiezan a haber déficit de espacio público, de servicios, suelo no servido, digamos. Entonces, en esta foto del asentamiento Kiasan se ve eso, ¿no? Poco espacio público, poco verde, y lo otro es una mancha gris. Lo mismo con el asentamiento Busimusi, que acá me llamó la atención porque el borde que produce la separación es un sector que ha quedado vacante porque es un sector que no se puede, ahora vamos a ver otra foto, es un barranco, y ese barranco que parte esta parte de la ciudad en dos, lo que rápidamente es colonizada por basurero, ¿no? Que lo que suele pasar cuando hay un espacio vacío que no puede colonizarse, digamos. Acá hago un pequeño zoom, marcando ahí en rojo, no sé si se alcanza a ver en el margen superior izquierdo, que es como donde estoy posicionado en la cámara. Esa es una imagen de Google, del Street View que saqué, donde se ve, bueno, esta parte de ciudad con un plan de vivienda social, vamos a decir, porque son todas viviendas similares, y la mirada hacia lo que es la toma. Y si nos acercamos bien, vemos que, bueno, que todo lo que vendría a ser el borde, una zona degradada, con un basural a cielo abierto, básicamente, donde, bueno, es lo que divide esta parte de la ciudad, digamos. Bueno, acá esto que deseamos las mismas cosas también, esto me pareció interesante en la Ciudad de México, donde también hay un asentamiento informal que se fue colonizando dentro de un área mucho más desarrollada, con espacio si bien la traza acá es bastante irregular en los dos, pero bueno, se ve que es un espacio que tiene verde y espacio público de calidad. Una de las cosas que me llamaba la atención es, por eso el título, decíamos las mismas cosas, ¿no? Porque siempre parte de la ciudad trata de mimetizarse con el sector. Cuando está cerca, este sector tiene canchas de fútbol, actividad deportiva y demás, y bueno, y el lado izquierdo, la sociedad o quien habita ese sector, bueno, está tratando de emular, porque en definitiva el deporte atraviesa todo y todos quieren tener esas condiciones. Entonces, como pueden, en esa cancha bastante irregular, armaron su propio espacio deportivo, digamos. Bueno, y acá esto Guatemala también es yo voy bajando, ¿viste? Paso desde el continente africano para tocar como el peor ejemplo o los peores índices de vulnerabilidad, para pasar a lo que es nuestro continente, el continente americano, viendo este ejemplo de México que vimos recién. Ahora vamos a ver un ejemplo de Centroamérica, que Guatemala acá, uno de los claros indicadores de vulnerabilidad física, ¿no? De la definición de vulnerabilidad física, donde la sociedad o este tipo de asentamiento fue tomando terreno donde, bueno, claramente es imposible que alguien pueda estar habitando ese sector por todos los riesgos que trae, ¿no? Ya son riesgos que pueden producir catástrofe y pérdida de vidas humanas, porque ese terreno no es apto para habitar. Y eso, bueno, lo anterior como un ejemplo de vulnerabilidad física, y este me gustó porque esto me marca un poco también. Vemos lo mismo, ya esto es Buenos Aires, ¿no? San Isidro, que se da el mismo fenómeno, un área con buen espacio público y demás. El borde, ¿no? que marca la transición entre un área y la otra. Y acá hice lo mismo, ¿no? Marqué en un círculo rojo, en un sector
donde estás parado y bueno, ves el espacio libre que queda y que no está bien gestionado, bueno, va a hacer que se produzcan basurales y demás, como algo natural. Y una de las cosas que quise agregar acá de este ejemplo es, esto vendría a ser un caso de vulnerabilidad institucional, ¿no? Un mal ejemplo, digamos, esto es en el año 90 y creo que fue en el 97, después de buscar bien, fue cuando el intendente quiso hacer un muro, ¿no? O sea, para dividir un sector y del otro, digamos. Lo pongo como una vulnerabilidad institucional, pero me parece que justamente son las malas prácticas de que a veces se piensa en una solución que termina, como pongo acá, la carga extra, ¿no? Como que empieza a dividir entre los sectores que son buenos y los sectores que son malos. Entonces lo que hay que hacer como solución rápida es poner un muro y ya. Y bueno, y todo lo contrario, lo que trato yo de hacer bueno, que son las prácticas del buen urbanismo, ¿no? De tratar que las ciudades se conecten y de alguna manera logren esa interrelación, ¿no? Bueno, después, acá son los datos más duros, por ahí también, una vez terminando este ejemplo de Buenos Aires, de San Isidro, estos son, esta gráfica y demás son gráficas que yo voy a rehacer, ¿no? Son estadísticas de techos, digamos, ¿no? Que nos marca cuántos barrios de este tipo de asentamientos hay en el país. Y bueno, son básicamente datos, ¿no? Y que siempre reflejan que falta de infraestructura, de servicio, o en espacio público y demás. Eso por un lado. Y ahí hago foco también, paso de situación de nación, un poco a situación de Bahía Blanca. Cuántos asentamientos, cuántas familias, después hablo un poquito de la ley de acceso justo al hábitat, bueno, que cambió el enfoque, bueno, y hago algunos puntos. Esto es toda información que fui sacando, ¿no? De los puntos fundamentales de la ley, por qué fue tan importante, porque se trabajó mucho en la sanidad, digamos, ¿no? de darle los títulos de propiedad, digamos, que el proceso participativo, y bueno, volvemos a eso, ¿no? De una de las cosas que quería hacer hincapié yo en el trabajo, que sea cómo son las decisiones en comunidad y demás. Bueno, ahí cito la fuente, que es Abramovich, en algunas cuestiones que voy. De nuevo, la gráfica yo la puse ahí como para tener la mano, es gráfica, son indicadores que ahí marqué la fuente, que los voy a hacer para que tenga cierto lenguaje la presentación. Pero bueno, ahí hago una porción de un recorte de Bahía Blanca y más, marcando con los puntos rojos los que son todos los asentamientos y cómo están distribuidos dentro de la ciudad de Bahía Blanca. Y marcando, si se alcanza a ver ahí arriba, la zona, ¿no? Que es 9 de noviembre, que es la zona donde me tocó trabajar y ver. Bueno, acá están los indicadores de Bahía Blanca, ¿no? Porque después paso, bueno, acá hablo un poquito del patrón de urbanización, que es el patrón conocido de Bahía Blanca, donde cómo los sectores se van a habitar, se tienden a habitar la zona sur y demás. Bueno, eso es como para conocer un poquito el patrón de urbanización. Cuando paso lo que vendría a ser la introducción, mostrando un poco, bueno, todo esto que venimos viendo, en la parte de diagnóstico, ya entrando al barrio 9 de noviembre, empiezo a hacer este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica es lo que también estoy probando. Quiero que vos también me ayudes y me digas, mirá, sí, es muy dura, aburrida, no sé, bueno. La del margen superior izquierdo, por ejemplo, está marcando la percepción del RENAVAP, por ejemplo, cómo está medido el barrio y qué es lo que pertenece al 9 de noviembre. Y después lo que puse en el grafiquito que sigue al lado es la percepción barrial. Y esto es cuando empiezo a hacer hincapié en la identidad, porque es algo que detectaba yo siempre con los referentes,
barriales, es que ellos dicen Barrio Noviembre es esto, es de acá a acá, esto es barrio, no importa lo que diga Catastro o cualquier oficina, para ellos 9 de noviembre es eso. Y ahí es donde uno empieza a hablar de la identidad. También hago un poquito un revisionamiento un revisionismo, digamos, de 9 de noviembre, el origen, por qué sucede. Esto es de un video de una habitante del barrio, ¿no? Que cuenta su problemática y cuenta más o menos la historia del barrio y cómo fue evolucionando y demás, y algunas cosas interesantes del centro integrador comunitario que tienen, que es algo como una fortaleza que ellos tienen, que es este centro que lo gestionaron a través de la empresa Bayer, y bueno, lograron tener un centro de asistencia de salud bastante importante gracias a la gestión del barrio, desde lo comunitario, de lo autogestivo. También esta es un poco gráfica de diagnóstico, donde se marcan los ejes de conexión, lo que es las calles principales, Fragata Sarmiento, Parera, Los Naranjos, el Caldén, que es el bulevar que ellos denominan. Un poco de equipamiento. Sí, en ese marqué un poco de equipamiento, donde están marcados, bueno, lo que era la huerta comunitaria, la escuela de fútbol que tienen, este centro de salud que tiene, importante. Bueno, ahí está marcado lo que se detectó en su momento, los centros religiosos que hay dentro del barrio. Después, bueno, el gráfico de los llenos y vacíos que se detectaron, yo lo estuve revisando hasta hace poco y no ha cambiado mucho. Es un mapa que, bueno, nada, nos refleja un poquito eso, ¿no? Cómo es la mancha. El diagnóstico interno del barrio también, que es la falta de servicio. Este mapa lo que estoy tratando de hacer es, bueno, marcar cómo está desarrollado de mayor cobertura a menor cobertura. Solamente ese dato, entendiendo todos los servicios, ¿no? Así que en esa escala de rojo, que bueno, vos me dirás por ahí si está bien, ¿viste? Es uno de los problemas que estoy tratando de solucionar, que es el tema de que todo tenga más o menos el mismo lenguaje o comunicación. Bueno, están lo que es el mapa de servicio, el suelo servido, y después los indicadores socioeconómicos ya del barrio, con esos gráficos de arriba, que esos gráficos de arriba son gráficos que yo fui realizando de acuerdo también a los datos que se tienen del 9 de noviembre. Siguen siendo datos duros, datos que están mostrando más o menos un poco la estadística y la realidad del sector. Bueno, pasando un poco por el FODA, yo, mira, esto lo pensé en clave de hacer una especie de corema, ¿viste? De nuevo, si me decís, mira, es una cuestión que no se entiende o lo que sea, bueno, se revé, pero nada, la diapositiva esta refleja, bueno, fortaleza, oportunidad, debilidades, y destacando bueno, la fortaleza, lo que es la altura, que es un buen sector, digamos, que está marcado ahí con esos iconos, lo que son las visuales, los espacios vacantes que existen. Esto en el caso de fortaleza, la identidad, que ellos lo veo como una fortaleza, la identidad que tienen, y la presencia institucional que está ahí, que es lo que hablábamos hoy del centro de salud, como fortaleza. Debilidades, bueno, está marcado hoy como un área de viviendas muy precarias, anegamientos, tienen fuertes anegamientos, todo en esa zona está como muy afectada, ¿no? Y bueno, la oportunidad de lo mismo. Estoy tratando de leer porque no alcanzo a leer mucho, pero las oportunidades tienen que ver con, bueno, que hay terrenos vacantes, que
que el servicio de transporte, que se puede ampliar el servicio de transporte, cercanía a una escuela técnica, que eso son como oportunidades porque, bueno, dentro de los indicadores socioeconómicos hay un problema con el tema de la educación, donde en los indicadores se ve claramente que las personas tienen 100% de escolaridad en los niveles primarios, el secundario baja muchísimo y universidades inexistentes. Hay un problema de empleo también, entonces, bueno, la oportunidad de tener un colegio técnico con un oficio, bueno, es bueno, la cercanía a un centro de asistencia alta complejidad como el PENA también está bueno. Y bueno, el tema de las amenazas, que bueno, ¿no? Que son las externas y que hay una línea de alta tensión que atraviesa el barrio en forma horizontal. También la salida del Estado, digamos, que empieza a retirarse y bueno, y hay mucha asistencia que está dejando de ser y bueno, bien, ahí están marcados con ese tipo de símbolos, ese tipo de colores y bueno, no sé, hay que ver si se entiende o si es aburrido, bueno, no sé. Vamos, y de ahí vamos a la parte de la propuesta. Ya teníamos entonces lo que es la introducción, lo que fue el diagnóstico, el FODA y la propuesta. Y acá, mira, esto es algo que acá ya más que nada me puede la profesión, digamos, porque me gusta el concepto de micelio, ¿viste? Yo no sé si es como el partido, pero yo te lo voy a explicar ahora y capaz que después empieza a tener cierto sentido. Y lo que me gusta ver, yo hago acá un paralelismo, ¿no? Inteligencia natural y la inteligencia artificial, digamos, que es lo que está en boga ahora, lo que se utiliza, con la inteligencia natural. Porque hablo de un organismo como el micelio, que es un organismo que tiene millones de años, que es un organismo que perdura hasta el día de hoy. Y el micelio lo que hace, así un poquito rápido, es generalmente son los ejes de conexión que tienen los hongos básicamente para comunicarse a través de la Tierra. Es un elemento telúrico, digamos. Se llama telúrico porque siempre está en el suelo esperando, está atento a que suceda algo, ¿no? que tenga que remediar. Por eso yo lo empiezo a vincular un poco con lo que es la comunidad, que si uno entendiera un poquito cómo funciona la naturaleza, la comunidad trabaja de la misma manera. Y el micelio lo que hace, muchas veces los hongos, hay miles de hongos, el micelio es la red que va detectando, por ejemplo, te aparece un área degradada con hidrocarburos, la naturaleza empieza a comunicarse a través de este tipo de micelio y lo que hace es genera la condición para que se desarrolle determinado hongo que pueda procesar los residuos y transformarlo en algo benéfico, porque el trabajo del hongo es ese, ¿no? Es siempre transformar cierto elemento para después liberarlo a la naturaleza y que el ciclo siga funcionando. Yo por eso me parece interesante este concepto de asociarlo con la comunidad, ¿no? Que la comunidad tiene que ser un trabajo de redes, que lo que va a hacer es comunicarse y gestionar en cada sector cuál es el hostil del sector, lo que sea, el tipo de vulnerabilidad que esté atravesando, para generar el mecanismo para resolver y sanear esa área. Esa es lo que quiero hacer, tocando un poco con lo que es el micelio. Porque además, José, el micelio, bueno, son las redes que yo te decía que transforman y hacen los hongos, que son los encargados de procesar y mejorar las cosas. Y el hongo tiene una particularidad, que el hongo tiene 10 millones de formas, ¿no? Porque un hongo puede tener un color u otro, porque son especies que se van adaptando y van con su arquitectura, digamos, tratando de resolver. ¿Por qué digo? Porque en la propuesta mía, si te acordás, después nos volvamos a repasar, yo las formas orgánicas que tenía el proyecto, en realidad lo que buscaban es que cada espacio del proyecto estuviese adaptado a lo que iba a ser. Si iba a ser un galpón, que sea un galpón, si iban a ser unas aulas, que sea unas aulas, pero si fuese algo que está destinado a la producción o lo que sea, tenga
la forma que tenga que tener. Porque una de las cosas que se pretende hacer dentro del centro de capacitación que quiero desarrollar yo es producción. Y la producción, mucha producción se va a hacer hongos. El hongo como superalimento, ¿no? Como algo que se puede procesar en poco espacio, que tiene alto valor y se puede también darle valor agregado. Pero bueno, no me voy a adelantar un poco a eso. Así que por eso hablo un poquito de los micelios. Bueno, después esta lluvia de palabras que estuvimos trabajando en la cursada y demás, que cada uno tenía que armar una, yo armé una, y lo que quiero hacer en todo este armado de palabras, con determinados colores, a medida que vamos pasando en el master plan, es viendo cómo se va abordando cada uno de esos puntos. La estética también, yo quiero hacer una cosa de collage en todo el proyecto, poniendo imágenes, bueno, de este estilo, digamos. Bueno, acá hay una reflexión también, que la respuesta a la vulnerabilidad pasa por la comunidad, es más o menos un texto. Hago caso ahí hablo un poco de la identidad, por ejemplo, tocando el caso de los jutón chinos. Eso lo puse ahí, después vos me dirás si aporta o no aporta, pero siempre me pareció interesante de los jutón chinos porque habla de cuando el Estado busca resolver cierta situación, pero cuando no tiene en cuenta la participación ciudadana, a veces los resultados fracasan porque cuando se omite el tema de la identidad, de las cosas que realmente el barrio necesita. Acá toco el tema del punto inicial, la coordenada cero, digamos, que fue del barrio también, que es la huerta, que la primer toma que se hace fue una huerta comunitaria, como punto del eje cero que digo ahí, es donde va a estar después finalmente destinado el predio para el desarrollo del Centro de Capacitación y Desarrollo Productivo. Bueno, acá ya está plasmado el master plan, ¿no? El master plan acá es una imagen aérea, digamos, de cómo está distribuido. Los colores que yo fui probando, son colores que quiero que se identifiquen fuertemente los edificios o a qué corresponde cada una de esas cosas. Lo mismo de las calles y demás. No sé, de nuevo, si hay que ajustar, vos me dirás con una paleta específica o algo, bueno, veremos. Ya bueno, acá es el mismo master plan puesto en perspectiva. Y el plan maestro lo que hace es como generar estos 4 nodos, que son como 4 nodos, como 4 proyectos urbanos en sí. El sector de la burbuja azul, ¿no? Y siempre está. Yo también, que una de las cosas que quiero ver, José, es el tema de la escala, ¿viste? Hasta dónde profundizar con la escala del master plan, si está bien hasta ahí, porque básicamente es esquemático, ¿no? Fíjate que el área ahí son los bloques azules que se ven, que ese es un espacio vacante que existe actualmente, que es un espacio que va a ser que está marcado espacio 1 de vivienda, nodo de vivienda y espacio público, en que se van a generar torres de vivienda con un espacio público, con espacios de estacionamiento y demás, porque el diagnóstico nos arrojó que hay un déficit habitacional dentro del barrio y que hay sectores que hay que relocalizar. Así que ese nodo vendría a solucionar este tipo de vivienda, de necesidad, digamos. Entonces la idea siempre es el esquema. Arriba es como un pequeño imaginario del sector donde nos está marcando. Bueno, el nodo 1, el nodo vendría a ser el nodo institucional y deportivo, que es el verde. Es el verde donde estuvo trabajando Brian, que hizo la escuela de fútbol, ¿no? El centro deportivo. Porque bueno, volvemos a lo mismo, el tema de la identidad. El barrio tiene una identidad muy fuerte con su escuelita de fútbol, por eso Brian desarrolló todo el sector. Y él unió 2 manzanas y ese sector va a ser del centro deportivo, pero también tenía el centro de asistencia de salud. Entonces queda como un nodo institucional y deportivo, que yo le puse, bueno, estos nombres irán a cambiar o no. El tercer es el nodo de encuentro, que es el rojo que se ve, que yo lo puse ahí como en el centro de la calle Parera, donde la propuesta es
trabajar bien lo que es el bulevar que ellos llaman, que está totalmente irregular, pero es un espacio público que ellos utilizan mucho, que ellos lo puedan regularizarlo, digamos, ¿no? Regularizarlo, por eso se hace un tratamiento de fachada, los puntos rojos que se ven, yo ahora lo desarrollo punto por punto, pero lo que se hizo un mejoramiento de fachada para darle cierta característica a ese bulevar y reforzar la idea de Parera. Y después el punto azul que está allá arriba, que después lo voy a cambiar, lo voy a poner amarillo para que se identifique bien, porque ese yo lo denomino un nodo cultural, educativo y de formación, porque ahí en esa porción que se ve de 3 hectáreas, esa forma irregular que está ahí cerquita es donde yo tengo planteado poner el centro de desarrollo, ¿no? de posar ahí. Nada, el nodo amarillo era una propuesta que había hecho una de las chicas, no me acuerdo, pero hablaba de una escuela como un centro cultural donde se hacían muchas actividades. Bueno, nada, era sumarle a eso, sumarle un poco más de vivienda, y por eso yo lo denomino nodo cultural, educativo y de formación por el edificio que eventualmente vaya a colocar yo. Bueno, dentro del plan maestro también marco un poco las tres, la movilidad un poco, ¿no? Que está marcado en verde, lo que es como el eje de lo que llamamos nosotros el tema de la integración ciudadana, donde se integra toda la ciudad con ese eje vertical. El eje horizontal, nosotros en su momento lo llamamos como un eje de conectividad barrial, ¿no? Porque se atraviesa los tres barrios que están, ¿no? Es como que horizontalmente la integración es esa, barrial. Y el eje C, que es el eje de integración social, ahí es tomando esta proximidad al barrio La Merced, que es un barrio de alto ingreso y demás, cómo logramos esa mistura social, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para conectar a la gente de diferentes condiciones socioeconómicas, ¿no? A través de la mistura social. Bien, hay un poco hay una bicisenda también que está pensado para que recorra todo, mejorando el paisaje y demás, ¿no? Había un poco de la Agenda 2030 de la ONU. Bien, y una vez viendo todo eso, mira, es larguísimo, voy a tratar de acelerar un poco. También, fíjate que arribita está el juego de palabra y demás, con los colores, en este caso son los azules los que identifican ese sector. Esta es una porción del primer nodo de vivienda y espacio público. Lo mismo, es una aproximación, un recorte de ese sector marcando una planta baja comercial más vivienda, que son las plaquitas chiquitas, una de torre un poco más alta, que es todo de vivienda, con su espacio público lineal y demás. También una perspectiva, margen superior, margen inferior izquierdo, esta perspectiva volumétrica y demás. Y en la derecha siempre es buscar un poco el imaginario, un poco más acabado, ¿no? Que muestren más situaciones de este barrio. El color azul de los edificios en el imaginario es esquemático, es para marcar que esas torres plantearían esta situación, ¿no? Bien por ese lado. El nodo de deporte institucional lo mismo. Acá puse alguna foto de la Escuela de Noviembre. Voy a tratar de ordenar toda esa información, porque tengo fotos también para agregar, fotos reales, fotos actuales, digamos. Pero también es la porción de lo que vendría a ser calle Parera, con el centro deportivo y las cajas rojas, estas que se fueron marcando acá, que son la propuesta de mejoramiento de fachada, ¿no? Porque hay fotos de calle Parera, tengo fotos de calle Parera sin asfaltar, que describe una situación totalmente distinta, y la asfaltada que te marca que la calle logra cierta jerarquía y es una oportunidad para hacer como una calle más comercial. Bueno, lo mismo, ahí en el color verde, que es lo que identifica, bueno, se van dentro del juego de palabras, ¿no? Se va completando con deporte, orgullo, porque ellos están orgullosos de su club de fútbol 9 de noviembre, porque te lo manifiestan.
contención, como el deporte, los referentes barriales, la posibilidad del empleo, si uno logra jerarquizar esa zona comercial y que se genere un movimiento económico. Bueno, está pensado en eso. Y lo mismo, el bloque, la perspectiva volumétrica y la situación, lo que uno se imagina de eso, de la calle 9 de noviembre. Bueno, acá el Boulevard de Integración Barrial, digamos la conexión interbarrial también, que sigue completándose el juego de palabras ahí, logrando mayor empoderamiento, medio ambiente, porque acá ellos tienen en el mapa que indico al comienzo, en el diagnóstico, como se ve la zona que es anegable, ¿no? Que es fácilmente inundable y demás. Con esta foto quiero reforzar que la situación de anegación que tienen cada vez que llueve. Bueno, hacer un pavimento ecológico, bueno, regularizar el bulevar, haciendo el tratamiento de los frentes del bulevar. O sea, el regularizar, va a haber que mucha gente localizarla en esas torres planificadas para hacer un mejoramiento de fachada y demás y darle mayor regularidad al trazado. Y a su vez, al comienzo, digamos, en esa esquina, en esa famosa esquina que está marcada ahí, armar como un portal como hito. Yo lo pensaba así, como un portal que vean como un punto de inicio del barrio, y ese barrio, obviamente que ese portal lo que busca es acercar un poco a la ciudad a los 5 minutos, la idea de que pueda haber una oficina pública, para que la gente pueda trasladarse en pocos metros y no tener que ir al centro, lo que sea, ¿no? La idea es esa del portal. Bueno, está el pavimento ecológico, el mejoramiento de fachada, el ensanchamiento de vereda, esto también para jerarquizar el bulevar, y el portal como hito. Lo mismo, foto, perspectiva así volumétrica y la idea, ¿no? Lo que se buscaría de esa zona. Y el último punto, que hablábamos de conexión de la mixtura social de esa área, también lo que hace la escuela de arte, la propuesta del alumno que había hecho una escuela de arte por ahí, un poco más de vivienda, y este bulevar que se marca con la flecha, que ese bulevar es el que nosotros proponemos como para conectar y hacer esta conexión de Barrio La Merced con 9 de noviembre, ¿no? Por eso se genera como una plaza, la propuesta es generar como una plaza que se llama la empresa de integración, para que se empiecen, bueno, las distintas condiciones socioeconómicas empiecen de alguna manera a convivir en el espacio. Bueno, está la bicisenda, el solar ecológico, bueno, todo lo que veníamos hablando, los imaginarios de los sectores, cómo está pensado. Bueno, acá ya está en el conjunto del master plan un poco más, con un poco más de textura, un poco más de información, porque en realidad también dentro de la información un trabajo que se busca hacer es, por ejemplo, hacer más atractivo. Me acuerdo que era del libro de Jan Gehl, cuando habla, ¿no?, de que si uno busca estimular el uso ecológico de movilidad, de lo que tenés que hacer que el espacio sea atractivo. Bueno, entonces se propone ahí un programa de forestación con especies, tener una escala que sea amigable o atractiva para que la gente no solamente utilice la bicicleta como medio de transporte como algo recreativo, sino que lo use como algo de uso realmente para trasladarse al trabajo y demás. Bueno, la estrategia es un poco, ahí está descrito un poco la ciudad a los 15 minutos, bueno, todos los beneficios que tiene, pero bueno, qué es lo que habría que hacer para que realmente la gente salga
a utilizar ese tipo de transporte, ¿no? Que tenga que tener seguridad, que sea atractivo. Bueno, eso. Así que es esa imagen con ese tipo de información y abajo un pequeño corte, que nada, mostrando un poco que el bulevar va a tener, por ejemplo, unos volardos hidráulicos para que determinada época, determinado día, eso pueda ser, se pueda peatonalización, se pueda, sí que sea un sector de peatones, yo sé que aparezca la gente, ¿no? Tomando el fin de semana ahí, el área, nada, que sea un espacio concurrido, digamos. Bien, y esta imagen, que es el mismo espacio, es abordar el tema de la seguridad a través de, bueno, hay un poco de una reflexión en todo de esto, ¿no? Cuando a veces se habla de cómo abordar la seguridad, que bajar la imputabilidad, o pones más cárcel o más policía, o la gente encerrada, bueno, las estrategias estas de por ahí, de decir, la gente no tiene que estar encerrada, sino no tiene que salir a la calle. Y cuando tiene que salir a la calle, tiene que sentirse segura. Entonces, bueno, uno de los programas estos que hizo Fajardo, cómo aborda Fajardo la inseguridad en Medellín, fue iluminando, ¿no? A cierto sector que sean iluminados y que sean atractivos para que la gente esté y no que esté en la calle y no tenga miedo, digamos. Básicamente es esa la idea, por esto la imagen de la ciudad con buena iluminación. Más que la imagen es esa. Y después, bien, ahí terminamos escribiendo las 4 áreas, digamos, y estas últimas 2 que hablan un poco de la forestación y de la iluminación. Y fíjate que acá está marcado, esto es, te pongo ahí lo de la idea de lo que fue el proyecto en sí, lo que yo propongo en su momento, que yo creo que la idea está, me parece que está mal resuelto, ¿no? Pero bueno, más que nada es para recordar eso, que bueno, que es un centro de producción y desarrollo y de capacitación, donde se genera aprovechando las 3 hectáreas que tiene el predio, aprovechando la identidad que tiene el punto ese de la huerta urbana, que fue lo primero que existió ahí. Hay un cálculo ahí, de acuerdo a lo que te comentaba yo, el tema de la experiencia un poco de haber trabajado en este tipo de huertas urbanas y demás, de cómo calcular cuánta la capacidad de uso que tiene el espacio, digamos, la cantidad de familias que pueden estar trabajando en ese sector para que sea sustentable, digamos, que sea sí, que económicamente sea factible, digamos. Entonces hablo un poquito de ese número y demás, y hay una zonificación de lo que estaba planteando, y ahí vuelvo de nuevo el tema de esto de los hongos, ¿no? Porque en el principio, si uno quisiera agarrar 3 hectáreas para abastecer a 20 familias, es imposible si uno hiciera producción tradicional, digo, un zapallito, un tomate, que es lo que siempre yo te comentaba, que en la experiencia que yo tenía pasaba eso, no lograba hacer la producción tan poca que después era conflicto. Entonces lo que yo pensaba, digo, bueno, que el espacio creara producción que sea fácilmente, que utilice poca superficie y que tenga mucha producción, y que a su vez pueda darle valor agregado. Por eso una de las cosas que se piensa producir también es hongo. Los hongos comestibles, porque son superalimentos, porque vienen a atacar un poco la problemática también del barrio, que tienen un problema de alimentación y demás. Incluso ellos, después descubrí que Barrio 9 de Noviembre ha hecho talleres y eso, abordando lo que es la nutrición, ¿viste? Dentro de los chicos y demás. O sea que también es parte de la problemática que ellos quieren resolver. Entonces, la escuela de capacitación lo que hace es una escuela de oficio, porque atendiendo también un poco la necesidad del sector,
que no tienen perspectiva y demás, bueno, una escuela de oficios donde le enseñen cocina, donde le enseñen nutrición, procesar los alimentos que ahí se producen y poderle dar valor agregado, me parecía que estaba bueno. Y nada, y también que lo que decía, que poca superficie te diera mucha producción. Por eso los hongos en poca superficie puede hacer muchos hongos, el valor es alto porque es considerado un producto gourmet, entonces se puede, digamos, jugar con la rentabilidad en ese sentido. Y ahí estaba la zonificación del predio, como yo en su momento, esto va a cambiar completo, o sea, la zonificación es necesaria según mi criterio de lo que se va a necesitar para hacer este tipo de actividad. Y el proceso productivo me parece que también está bien. El edificio se dividía en dos partes, tres partes. Una parte que era productiva, después había una parte que era más de laboratorio, más de desarrollo, más de el área limpia, digamos, donde se procesaba y demás. Y el área izquierda del edificio era el de más de formación. Donde, bueno, ahí está la escuela de cocina, donde también se vendían los productos que se elaboraban, bueno, nada, eso un poquito para recordar. Y hasta ahí estamos lo que yo tenía, José. De nuevo, esto miralo tranquilo, no necesitas responderme rápido, miralo, fíjate qué te parece, porque una de mis dudas es el tema de la escala, esto que te decía, hasta dónde llegar con el tema de la escala del master plan, si hay que profundizar más, si hay que sustentar un poco más la idea, cuestiones de lenguaje, de gráfica, de lo que vos veas, que me puedas orientar o decir, mirá, esto me parece que está así, todo para rever. Ya te vuelvo a repetir, esto es como una maqueta de cómo es el relato y de qué es lo que yo creo que finalmente, fíjate que ahí el margen derecho abajo, que sigue estando el cuadrito, las palabras están en blanco todavía las cuestiones a resolver. Que eso vendría a resolverse con este proyecto mío, ¿no? El aporte que sería al barrio este proyecto, ¿no? Que buscaría abordar el tema de la huerta, el tema del futuro, con un proceso de formación, la nutrición, la soberanía alimentaria, estas son unas palabras también que habían salido ahí, producción, feria, bueno, todo eso. Bueno, José, no te molesto más y estamos en contacto.